En Radio Dejando Huellas, Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM en la Comuna de La Reina. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage, el baúl de los recuerdos, por supuesto, nuestra segunda temporada acá en Radio Dejando Huellas. Siempre agradecemos, por supuesto, a Mauro Araneda, a nuestro director Claudio Araya por la disposición para con nuestro programa, ¿cierto? Que esperamos continúe en esta segunda temporada hasta mediados de febrero y ya en marzo estaremos seguramente de vuelta con nuestra tercera temporada. Vamos a hablar a continuación, o en esta oportunidad, de coleccionismo militar, también de modernismo ferroviario, lo que se nos viene que es la conmemoración del accidente de Querón, que en 1986. Pero lo primero es el coleccionismo militar y estamos con dos integrantes de la agrupación de reconstrucción histórica Batallón Olvidado. Así que tenemos el gusto de presentar en nuestro programa a Diego Andrade y Álvaro Casanova. Diego, bienvenido a Vintage. Hola, Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido también Álvaro. Y la primera pregunta para ti, Álvaro, ¿cómo nace este interés de recrear la historia del Ejército de Chile durante el siglo XX? Porque hemos visto varias agrupaciones de recreación y principalmente se enfoca, claro, en la independencia, hay mucho de la Guerra del Pacífico, pero esto es una etapa, tal como dice la agrupación, una etapa de repente medio olvidada, ¿no? Correcto. Vamos por parte. Sintetizando un poco, porque aquí podría darte la lata mucho rato, el interés por esto viene desde muy niño y desde un tema familiar. Mi papá también es muy aficionado a la historia, él colecciona soldaditos de plomo. Ah, ya. Entonces, y siempre fui muy aficionado a la historia, generación Mampato también, crecí con claro. Mampato, y siempre fue un poco parte de mí eso. ¿Y por qué el hobby militar y por qué específicamente lo relacionado con el Ejército de Chile o con las Fuerzas Armadas Nacionales durante el siglo XX? Como tú bien dices, hay otras épocas que ya están muy explotadas, siento, a pesar de que son interesantísimas y hay mucho desarrollado, como puede ser la Guerra del Pacífico, la Independencia, que hay agrupaciones que lo hacen increíble. Ahora hace un par de años también apareció un par de agrupaciones que recrean lo que es o reconstruyen y eso también conlleva todo un trabajo investigativo relacionado con la Guerra Civil del 91 también, interesantísimo. Claro. ¿Y por qué elegimos este periodo? Precisamente porque, como tú bien dices, está un poco olvidado. O sea, hay todo un contexto político que ya es conocido por todos y no vamos a dar la lata por eso. Pero dentro de el siglo XX, la post-Segunda Guerra Mundial y hasta ya fines de los 90, hay todo un desarrollo riquísimo dentro de lo que es la defensa nacional, con todas las carencias que podríamos tener por el aislamiento desde la enmienda Kennedy, por las dificultades económicas o de capacidad industrial naturales que tiene el país. Y a pesar de todo eso, se supieron suplir distintas carencias y necesidades de una forma súper interesante. Se desarrolló la industria nacional, aparecen figuras como Cardoen, con su desarrollo armamentístico. Se crearon mimetismos hechos totalmente en Chile, que es una cuestión que a nosotros nos apasiona con Diego, y ahí podemos entrar a describir un poco de cada uno, para desenmarcarnos un poco de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, y toda esa historia, todo ese cuento de lo que se desarrolló en Chile, lo que se produjo en Chile, lo que se hizo en Chile, o las adaptaciones que se hicieron en Chile de cosas que ya venían de afuera, estaban un poco como en el limbo histórico, como que sentíamos que faltaba un poco de investigación histórica seria al respecto, y más allá de, insisto, de lo político y el contexto ya repetido cientos de veces, en todo tipo de producciones. Entonces quisimos adentrarnos en ese mundo justamente porque sentimos que había un nicho por descubrir. Y eso fue lo que nos llamó la atención de por qué enfocarnos en eso para, en el fondo, aprender, crecer y difundir en torno a algo que es parte de nuestra historia nacional y se estaba perdiendo. Claro, absolutamente. En el caso tuyo, Diego, te conocí el año 2023, en el Día del Patrimonio, te mencionaba antes de salir al aire en la Escuela Militar, donde tú solo estabas, me parece, yo te encontré ahí solo explicando todas las características me parece, del fusil SIG. El fusil SIG en los años 70. 510 tiene que del ser. 510, y en realidad lo encontré tremendamente interesante, y yo te comentaba que fue una de las ideas que yo dije, esto tengo que grabarlo, ¿qué puedo hacer con esto? Ya estaba en las redes, no me atrevía. Bueno, después vendía la etapa que tuvimos cuando arrancó el programa en Web TV, y ahí pude dar con la marca, pude dar con el concepto, y ahora Vintage es lo que es, que aparte de este programa de radio es un canal, digamos, multiplataforma, YouTube, y Instagram y otras redes. Pero tú, ¿cuándo empezaste antes de eso? ¿Cuánto tiempo o a qué edad empezaste? Bueno, si estaba solo en la escuela militar, precisamente por eso,
ese año debió haber sido el 2022, que fue 22. la primera presentación que hicimos en público, como el nacimiento de Batallón Olvidado. ¿Cómo llegué? Hubo un momento cuando el 2020, 2019, en el cual me interesaba también mucho la historia. Me gusta mucho la historia desde chiquitito, que me gustaba. Y por supuesto la historia de las Fuerzas Armadas y todo lo que tiene que ver con ellos, su historia desde la Guerra de Independencia hasta la movilización del 78, un poco más incluso. Pero eso se me había olvidado como en esos años. Entonces de repente un día estaba en internet y de repente me aparecían estos grupos de recreación histórica, no chilenos, sino de Francia, Estados Unidos, Alemania, qué sé yo, que recreaban Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, y de repente, hasta el día de hoy me acuerdo, vi una página de recreación histórica francesa de la época de Indochina, que estoy hablando del año 46 a 54. Y eso me llamó la atención porque después me llegó justo una publicación, vi en realidad una publicación de la Guerra del Pacífico, y dije, bueno, ¿y Chile? ¿Qué pasó aquí en esta época? Claro. Chile como el uniforme, qué sé yo. Lo único que tengo de referencia son algunas fotos y, no sé, la película Mi Mejor Enemigo, que tiene también parte Muy buena del equipo, película, por cierto. que es muy buena película, Está bien lograda. muy buen equipo. Y dije, bueno, voy a empezar a investigar. Y empecé a investigar un poco de los uniformes que se usaban y demás, y ahí encontré el primer uniforme que estaba en venta en Mercado Libre. Y lo compré, y de hecho se lo compré a uno de los miembros actuales de la agrupación. Y bueno, lo estudié, lo vi y me dijo, no, esto es del año 80, no es del 78 por tal y tal motivo. En Y ese dije, tiempo todavía no existía la agrupación, eso sí. todavía no existía la agrupación, Claro. no había nada. Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar de a poco. Yo dije, ya, 78 es mi primer foco. Y después, no, igual me gusta el mimetismo 80, ¿no? Igual me gusta el verde oliva. Y ahí fue ya expandiéndose la colección hasta que dije, bueno, ¿y de qué sirve esto si no lo puedo mostrar? Ahí nació la página Old School a Chile, que es mi página. Ah, claro. Y empecé a publicar fotos de uniformes y demás. Y después conocí a Álvaro en una página que él tenía que era Tercio Viejo, ahora es Chile en Militaria. Ya. Y Creo que te vendía algo. Creo que te vendí vamos a mostrarlo acá en la cámara. La blusa que yo tenía con este camuflaje, lo voy a mostrar con la cámara. Ah, está con el sotocasco, mira qué interesante. Sí. Este es un casco M1 de exactamente. diseño norteamericano con este camuflaje que yo cuando tenía la blusa con este camuflaje pensaba que era un casco, una blusa, un camuflaje coreano. Y esto fue hecho en Chile, ¿no? Hecho en Chile, diseñado y Exactamente. producido en Chile. Es uno de las variantes que se diseñaron y produjeron en Chile. Exacto. Interesante. Entonces, bueno, esa vez del 2022, 2022 ya lleva 2 años, un amigo en común nos dice, oye, podrías venir al Día del Patrimonio de la Escuela Militar y mostrar la colección chilena, porque tú recreas chileno y esto es un periodo que está también dejado de lado, tú podrías ir. Y yo dije, bueno, ya, podría ser, se lo comenté a Álvaro y me dijiste, pero hombre, ¿por qué no me dijiste? Me pasó toda su colección, me dijo, ya, ponte aquí, nos vemos. y partió la exposición. Ese día yo estaba trabajando, entonces no lo acompañé a exponer, pero juntamos fuerzas para montar lo que fue el primer stand, que era bastante humilde en ese tiempo, porque lo montamos, creo que teníamos una mesa Una mesa y yo te vi, y exactamente. un poncho puesto en el piso con un par de cosas con, de equipo. con Era- el equipo, exacto. Era más como un puesto en el persa prácticamente, pero Era parecido. ahora sí. hemos evolucionado un poco para las No, exposiciones. claro. Como fue la última que fue allá en el Museo Militar. El Museo Militar, exacto. yo te vi al lado gente de Independencia había Y de aparecido en Vietnam. y había otro batallón de Vietnam. Y de Vietnam. Y ahí está el SIG-510, que es el fusil, la réplica en realidad, que usted vio ahí, de la que había empezado a exponer. Exacto. Oye, Javier, yo muy quiero hacer un interesante. comentario respecto a esa réplica del 510 que creo que es meritorio destacar. Resulta de que el SIG 510, por razones obvias, en Chile no podemos comprar ese tipo de fusiles. No, claro. No es como en Europa que uno puede comprar armamento desactivado para producciones de cine o recreación histórica. Y no existe como réplica en el mercado. No existe, por ejemplo, que uno lo pudiera comprar y dice, no, pero cómprate en una tienda de Airsoft. No existe. Recordemos que hay muchas réplicas que se usan para jugar Airsoft, Sí. que disparan, digamos, Balines de plástico. plástico. Sí, de 6 milímetros. O algunas que son... O inertes. que- Totalmente Inerte, inertes, gente como- de Guerra del Pacífico fabrica algunas inertes. Entonces Exactamente. resulta que esa réplica no existía. No existía en ninguna parte. No se podía importar, no existía. Y Diego, que es el Tony Stark del grupo, se Falta la dio plata, un sí. trabajo pero de joyería para reconstruirlo en madera. Todo Pieza ese por fusil. pieza. Espérate, porque yo vi que podía sacar el cargador, podía sacar... Sí. O sea, Todo eso pieza es por pieza. ingeniería casera. Hágalo usted mismo. De aquí de Diego, que
Él nos equipó a nosotros, las réplicas que tenemos nosotros, las hizo Diego y la verdad es un trabajo pero finísimo, muy bien logrado y excelente para lo que nosotros buscamos, que es la reconstrucción de época. Álvaro, ¿cuál es un poquito haciendo un resumen relativamente breve de cómo estaba el ejército chileno? O sea, claro, su fuente principal, si hablamos del siglo XX, al principio tenía un uniforme bastante prusiano, hay alguna... Esa es una etapa interesante que alguien debería, en la agrupación, tomarla, porque yo vi una foto de un oficial que estaba en la instrucción de la Wehrmacht, poco antes de la Segunda Guerra, Teófilo Gómez. Teófilo Gómez, que es conocido, que Sí. vi una foto en este canal tan bueno de YouTube que es de Roberto García Clavel, que hace la historia militar. De hecho, esa foto es notable porque Y él, perdón. uno de los profesores que tuvo fue Rommel. Exactamente, Erwin Rommel, el famoso Zorro del Sí. Desierto, y aparece que el uniforme todavía era anticuado, no era totalmente modernizado, era muy de la época prusiana, digamos, la Primera Guerra, Sí, y era después muy... se va modernizando, y después llega el fin de la Segunda Guerra, y entonces empieza la relación con Estados Unidos. Lo ¿no? que pasa es que era un uniforme, podríamos llamarlo transicional, lo que había para esa época. O sea, si estamos refiriéndonos al periodo de la Segunda Guerra, que a todo esto en la foto de Teófilo Gómez hay otra muy notable donde están observando unos ejercicios de campaña que posteriormente resultaron ser la práctica de las maniobras que se iban a hacer para la ocupación en Polonia. Claro, claro. Eh, Un poquito antes sí. de la guerra. Y aparece Rommel y aparece el coronel Moscardo de España, que fue el que defendió el Alcázar de Toledo. Ah, verdad, claro. También aparece en la Tiene que foto. haber sido entonces después del fin de la Guerra Civil. Sí. Por supuesto, o sea, después de junio fue 36, de posteriormente a la- 39. fue posteriormente al término de la Guerra Civil en Claro. España. Bueno. Bueno, y como te iba contando, que no, yo soy súper disperso, así que No, discúlpame yo si me voy por también. las Estamos ramas. en el programa de Chat Disperso. Eso, Sí. eso era. Así que, bueno, como te iba contando, el uniforme al que tú te describes, el de Teófilo Gómez, es un uniforme que podríamos llamar transicional, que tenía resabios de influencia totalmente alemana, ya no tan prusiana, pero sí ya germana y abiertamente de Segunda Guerra. O sea, el corte de la gorra era distinto, era más de plato, más a la antigua, pero el corte de la blusa, los pantalones de montar, el cuello cerrado, las botas altas, era todo totalmente germano. Y eso se perdió un poco, tampoco inmediatamente al fin de la guerra, no te creas, se perdió ya entrado en los 50, como a mediados de los 50, casi entrando a los 60 ya empezamos ya a recibir ya la influencia puramente americana y nos empezamos a cambiar de bando, como se podría decir. Exactamente, ahí llega el casco M1, que Exacto. han traído una colección acá con distintos camuflajes, llega el casco M1, llega el primer uniforme, ahí vemos otro ejemplo, el primer uniforme que era absolutamente verde, que es el código Olive Green 107. El OG 107. OG 107, que era verde totalmente, pero después avanza el tiempo y van apareciendo camuflajes también de generación nacional. Por ejemplo, cuéntame Exactamente. Ese es el primer mimetismo que tuvimos en Chile. Bueno, como bien se decía, se pasó desde una etapa que era eminentemente germana a una etapa norteamericana, propiamente tal. De hecho, la producción de los uniformes normal al principio era de este color, que es como un verde olivo caqui. Aquí nos va a mostrar en la cámara, mira. Que era un verde olivo tipo caqui, Claro. así, la tela es sarga. Sarga o Sarche, como dicen los gringos. Exacto. HBT también la llaman los gringos. Exactamente. Y en esa época, estoy hablando del año 65, también empezaron los primeros, el año 62 en realidad, los primeros intentos de mimetismo artesanal. Y por eso trajimos esta tenida en sí, porque este mimetismo es artesanal y además es una Vamos a tenida mostrarlo. modificada, si se ven aquí los codos. Tiene unos insertos en coderas totalmente caseros. Exactamente, para lo que es estar arrastrándose. Y lo especial que punticobo. tiene esa tenida en particular, aparte de su mimetismo artesanal y esto en modificaciones con las coderas, es que esa tenida corresponde a la que usó el primer curso de comandos del ejército, el año 62. Exactamente. Ah, ya. Ahí es, El cu- nacimiento, ahí ¿no? es Y donde que- nace este tipo de mimetismo y demás. Correcto. El año 65 es donde nace este mimetismo, que es el primero fabricado aquí en Chile. La mancha de aceite tiene una historia bien particular, después se la vamos a comentar. ¿Y qué zona es esto? Esto es zona sur. Zona Ah, sur. es para zona sur. Sí. Siempre fue zona norte, zona sur, zona norte, zona sur. Justo No- para la época de la crisis de Laguna del Desierto. Exactamente. Y estos son los primeros uniformes que salieron y las primeras fundas de mimetismo en los cascos. Distintas unidades como la Escuela de Infantería, la Escuela Militar y algunas unidades del sur, quizás el Chacabuco, las utilizaron. Y también, por supuesto, el año 47, 52, ya esto un poco antes, llegó el casco M1, este casco de acero típico que vemos todos en las películas Que en realidad eran dos cascos, porque Sí. es un casco de fibra abajo y arriba tiene el casco de acero, el Correcto. sotocasco el que va abajo. Tal cual. El sotocasco es Este básicamente sería el para sostener el armazón en sí, y el de acero es el que brinda la protección. entre Y comillas. Cuando chico tuve uno de estos, pero solamente este. El de- Y si- Ahora, como era más chico, me queda bien. Claro. No, y los cascos también son un mundo,
porque resulta de que se tiende a pensar que son todos norteamericanos. Y no Pero es así. En Chile tuvimos cascos M1, en efecto, norteamericanos, tuvimos clones austriacos, clones alemanes, clones brasileños también. Brasileños también. Hechos por Diana Paulucci, Diana Sociedad Paulucci, Anónima. que son los mismos que también hicieron los correajes. La El mochila. clon del correaje americano de Segunda Guerra que nosotros recibimos para la crisis del 78, hecho en lona, eran brasileños. Exacto. De hecho, creo que este Uno de sotocasco- esos es Diana. No, es este de acá, creo. Exactamente. Este es un sotocasco hecho por Diana Paulucci y Sociedad Anónima. Este Y además tiene Está una el puño calcomanía. dentro, sí. ahí la El vemos. ejército tricolor chileno. chileno está con grado de capitán. También está con gran En calidad. las 3 estrellas capitán, Exactamente. Y ahí adentro, no se va a ver muy bien en la cámara, dice ahí Diana Paulucci y Sociedad Anónima. Al centro, en el casco, Al tiene el centro. sello. Ahí el por si no centro. alcanza a ver los amigos. Y claro, y esto entonces, sotocasco, que yo lo he visto en algunas filmaciones, hay filmaciones, por ejemplo, del primeros 6 meses de Allende, una filmación francesa-suiza, Ok. que aparece una banda de desfile, una banda que aparece con este sotocasco. Con el- Sí. Solamente desfilaban con el sotocasco. Claro, y después en caso de campaña se puede usar con el... Exacto. Correcto, lo que pasa es que el reglamento de servicio de guarnición indicaba que para servicios de guarnición, valga la redundancia, se podía usar solamente el sotocasco. Para desfiles se usaba el sotocasco, para hacer guardia de cuartel se usaba el sotocasco, para Claro. ceremonias se usaba el sotocasco. Incluso en algunos muy pocos ejercicios de campaña se utilizaba también el sotocasco, pero lo normal era acostumbrar al soldado a usar el peso del acero. Correcto. Y de hecho enseñaban técnicas de mimetismo con el casco de acero, como ponerle barro, o hacer fundas con pegarle sacos de ramas. arena, pegarles ramas. Claro, por Eh, eso a veces se hacían cortes. sí. Exacto, es todo un mundo. Pero la funda no era tan extendida, ¿cierto? Porque, Depende. por ejemplo, la gente, los norteamericanos en Vietnam, todos usaban funda, los marines y el ejército. Exacto. Y acá, de repente, se veía gente en campaña que no Ah, usaba tanto la funda. algunos sí, En los algunos 70 no. estoy hablando. Sí. No, sí, algunos no. Lo ideal era que estuviera la funda, pero a Sí. veces la dejaban para el sotocasco. Y Esto es ade- para evitar el reflejo del casco. Sí, Exactamente. pero camuflaje. también tenía que ver con las existencias que tenían los inventarios de las unidades. Y muchos de estas tenía y muchos de estos equipamientos se fabricaron en tirajes muy cortos. Entonces hubo unidades que o no recibieron o se hicieron por empuje. Por ejemplo, hubo unidades que hasta ya entrados los 80 todavía estaban contenidas verde oliva. Claro, o sea, un tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, señor director, pausa musical para después volver justamente con las diferencias de equipamiento. Efectivamente, en esa época había mucho menos equipamiento que en la actualidad, ¿cierto? Se hacía todo con mucho más sacrificio, de manera más precaria. Así que vamos con la pausa, que es un día como hoy en la música. Démosle nomás al director. Nos pegamos conversando aquí en Vintage Baúl de Recuerdos, justamente hablando de los cascos, y lo que hablamos que es el casco doble, es otro casco, uno de fibra, el otro de cierto de metal. Y hay una cosa muy interesante con respecto al tema del equipamiento, que efectivamente Estados Unidos, que era el país proveedor por el De- pacto de ayuda militar, Sí. entregaba... Y del bloque occidental, por así decirlo, Del en el bloque- contexto de la Claro, Guerra Fría. Exactamente, entregaba los excedentes y bastante desfasado. Entonces también había diferencia, lo que tú decías, los 70, a principios de los 70 estábamos en los años 50, digamos, en el equipamiento. De equipamiento, De claro. equipamiento, y al mismo tiempo no había suficiente, porque, he visto en las imágenes que hay en los reportajes, sobre todo de alrededor de 1972-73, que hay mucho en color y material de agencia en color que se ha Hay uno de la popularizado. BBC muy bueno. Y también en la agencia AP, en la AP Ujú, sí. Archive, en la AP Archive se Sí, escribe. también. Y ahí podemos ver que, por ejemplo, había en pleno septiembre, todavía en invierno, se recién entrando primavera, gente que estaba con solamente una blusa, el pañuelo o el Beatle identificatorio, Sí. que no era Beatle, era el cuello identificatorio, cuello. el santo y seña. Y no había parca, no había nada. Efectivamente era muy limitado, por lo menos al sur central. Y bueno, y de ahí empiezan a aparecer los clones locales. Aparecen los clones locales de las parcas M65 que estuvimos conversando la otra vez, Claro. que a diferencia de la norteamericana no eran de lona. O sea, tuvimos una variante de lona y el resto eran de un nylon que no solo se pasaba, sino que además era altamente inflamable. No, claro, es peligroso, Sí. digamos. En Sumamente. contexto de un Sí. combate, digamos, por ejemplo. Correcto. También los clones locales de las tenidas OG. Hay OG 107 de producción nacional. O sea, con camisa, pero puede ser con blusa, porque eso es lo que yo no vi. Sí. O sea, camisa, yo vi solamente pantalón, camisa, Ujú. ¿cierto? Ujú. Algunos casos parca, pero no vi la blusa que va por arriba de la camisa. Esa no era tan frecuente lo que yo he visto en grabaciones. Si es del verde olivo, es la única camisa Sí, es la que va, blusa es la blusa clásica. de combate. La blusa de combate. Lo que sí,
debajo del uniforme, el reglamento decía que no decía ni siquiera que fuera una polera blanca, tenía que haber algo blanco por debajo. Claro. Entonces podía incluso haber un suéter y que sea de color blanco y era perfectamente válido. Válido. Es más, hay una foto del 29 de junio de 1973 durante el Popularmente tancazo, conocido del como tancazo. o tanquetazo. del también. tanquetazo, que es una foto de la prensa holandesa de Chas Gerritsen, donde se ve a un soldado hablando por radio y se le ve aquí, en lo que es el fuelle de la camisa, un chaleco de color blanco. Entonces, claro, ahí puede que a veces no usara la chaqueta. O pero un usa beetle, pero en algún el fondo, chaleco, un era beetle. una prenda no reglamentaria, por No, así decirlo. o sea, pero tiene que ser abajo de la blusa. Blanca. Abajo, pero es abajo de la blusa. Pero es la exactamente. blusa como esta que se usa adentro del pantalón. Sí, Correcto. eso es verdad. En esa Ah. época era muy común usarlo dentro del pantalón. Ya después en Después se instrucción empezó a sabe usar ya. afuera, sí. Claro, Exactamente. y cuando apareció también la blusa con bolsillo abajo. Justamente, Ahí que es. ahí ya estamos entrando en el corte de uniformes más similar al de Vietnam, de los norteamericanos. Eso Entonces ya ahí, el año 87 justamente, ya. que eso para los estadounidenses era entre fines de los 60 y principios de los 70. Para nosotros eso nos llegó en los 80, las tenía 85, ya tenían recién bolsillo en las piernas y bolsillo en la parte de abajo de la blusa. Y en el 87 empiezan estas tenidas Sí. más, por lo menos en el ejército. Y hay una cosa muy interesante, ¿eh? Hay una cosa muy interesante, porque cuando, bueno, todo esto era, o mucho se entregaba por PAM, Ujú. digamos, dice la leyenda que contaban hasta las balas que se gastaban, Ah, la ahí- munición, digamos. sí. Ahí voy a tomar la palabra yo, sí. No, continúe. Y para cerrar la idea o la pregunta, llega la enmienda Kennedy en el año 77, 76, 77, la parte aérea que me gusta a mí, justo en la entrega del Office 5, y se termina todo tipo de ayuda, y ahí empieza la inventiva, ahí empiezan los distintos proveedores, la fabricación nacional y los camuflajes, ¿no? Exactamente. Respecto a lo de las balas, eso era verdad hasta el año 69. ¿Por qué? Porque en el 69 se dio un alzamiento militar llamado el TAC-NASO. Exactamente, que el de fue en Roberto Vio. Exactamente, Sí. que fue en el regimiento Tacna a partir de las carencias que tenía el ejército. Aquí efectivamente faltaban balas y en campaña lo que se hacía era fingir el disparo y para fingir el culatazo los instructores con un palo le pegan al casco del soldado para que hiciera como las veces de que hubiese disparado y ahí le decían no, diste más arriba, diste más abajo. Y A ese nivel. a ese nivel de carencia era. Las botas eran muy antiguas o no habían y les pasaban zapatillas. Calzoncillos eran todos Alpargata en particulares. algunos casos. Alpargata Claro. en esos casos. Ya el año 70, a partir de este alzamiento, empieza la compra de equipo y demás. Pero con la enmienda Kennedy, como bien dices tú, se termina todo esto. O sea, la munición no era tanto el problema, era el equipo y el armamento. Porque teníamos fusil automático, sí. Teníamos mochila y arnés, sí. Cuando pero llegaron los eran primeros pocos. los primeros FAL llegaban en los 60. Los o sea, primeros FAL llegaron en los El 60, pero fusil de origen belga. el del belga llegó a la inicio de los 60, pero no era suficiente. El SIS 510 tampoco era suficiente. Todavía habían fusiles Garand y el mítico Que es de la Mauser. claro, de la Segunda Guerra, que eran fusiles, como dicen los gringos, bolachos, o sea, de cerrojo. Exactamente. Con culatas de madera, digamos, Exactamente. pesados. Entonces Pesado. teníamos que recurrir a también un mercado teníamos Garand, del mismo concepto, Claro, o sea, de claro. cerrojo, pesado. y teníamos que recurrir a mercados más irregulares, por así decirlo, un mercado negro, comprando principalmente a Brasil, donde ahí llegan mochilas, arnés, cinturones y fusiles. Pero no son ni mochilas modernas, ni arnés modernos, ni cinturones modernos. Munición había bastante, pero botas, casco, que de hecho como lo que estamos viendo acá, no había tanto como se exigía. Y los fusiles eran de una calidad más o menos regular, por decir mala en algunos casos. El Imbel, sí. El Imbel. Tendía a atascarse solo. Tendía a atascarse solo, se desarmaba, ¿no? Era Por tanto, la un situación desastre. que recrea, digamos, Mi Mejor Enemigo, la película que me se olvidó en años de los 2000, Ujú. efectivamente la situación de 78 era compleja. Era bastante. súper Era grave muy para el compleja. ejército, muy Era grave. muy compleja, sí. Había muchas carencias a nivel de equipo principalmente y de medios para enfrentar la guerra. O sea, en su minuto el gobierno lo dijo, Chile tiene plata para enfrentar una guerra de 3 días y después pasamos a fase de guerrilla, porque no había otra opción en ese tiempo. Lo que sí fue, que es muy interesante como fenómeno también, es la respuesta social que hubo, en el sentido de que el ejército movilizó a las tropas siempre de noche, con la colaboración de las aerolíneas nacionales, ahí la DECO movió muchas fuerzas al sur. De hecho, yo hice investigación del Boeing 707 para el Museo Aeronáutico. Me gusta mucho la Ajá. historia aeronáutica, como ya les había comentado y los amigos saben también. Y se le asignó un número de orden de FACH. Sí. Por ejemplo, el 703 LAN tenía un número de orden 900 y algo. Correcto.
cosa así. Entonces sostenían cuadrado. Exactamente. ¿Qué parecido a lo que hicieron los argentinos también para el tema de las Malvinas? Sí, Que también. ocuparon aviones civiles. Claro, porque Correcto. ahí aprendieron a hacer la movilización en secreto. Para el 78 lo anunciaban por los diarios. Sí. No, claro. Entonces sabían qué regimiento, dónde iba, quién era el capitán, el comandante de la unidad. Entonces, en cambio, en Chile no se sabía nada. De hecho, para la parada militar de 1978, con suerte se dijo la unidad que estaba pasando. Ni el capitán, el comandante de unidad, ni oficiales, ni nada. No se se dijo mencionó ni a los comandantes de nada. regimiento. No se mencionó nada. Nada por motivo de seguridad, y efectivamente esa fue la última antes de la eventual crisis, que tampoco se sabía nada. Yo les cuento que mi papá tenía 38 años en esa época, yo estaba recién nacido, tenía unos 3 meses, me acuerdo, el año diciembre 78, y lo único que vio que cuando desconocieron el laudo, y mi papá con el olfato que tenía, era comerciante. Ni siquiera le gustaba así la historia, ¿eh? Gracias a él conocí el séptimo de línea y otras obras de Inostroza, se la ha hecho el buen. Le gustaba mucho la historia también militar. Entonces dijo, voy a ir al gimnasio a prepararme, no se vaya a poner bravo esto, digamos, porque el riesgo mayor era que la invasión no iba a ser solo en el sur, No. sino que iba a ser también en los... Es que Santiago Chile está al lado. central. Claro, No, está al Santiago, lado. Santiago era un objetivo. Guillermo Parvex cuenta en sus memorias, él era reservista de la Escuela de Telecomunicaciones, que fue movilizado. Tengo ese libro que lo editó mi amigo Julio Rospio, que estuvo en el Claro, programa. Muy bueno. Y él dice efectivamente, bueno, aparte de decir cuánto era lo que podía combatir el ejército y también lo que era el equipo que tenían, también dice ahí que él fue movilizado aquí en Embalse del Yeso, en Cajón del Maipo. Entonces, Santiago era un objetivo en definitiva. La zona norte no tanto o sea, era un objetivo, pero era más que nada... Cortar al gobierno. Era cortar al gobierno, y la zona norte estaba muy bien fortificada. Entonces, los puntos de interés eran la zona centro, el sur, que de hecho pasaron en Puyehue, donde es Pucón, y ya la zona austral, que la intentaban fortificar y enviar el mejor armamento y el mejor equipo a la zona sur para que ahí se decidiera la guerra. Claro, el norte ya lo habían fortificado demasiado para la crisis con Perú y con Velasco Alvarado, el 75. Lo que Entonces, claro. ya Y estaba minado, de hecho. Y además está muy minado. No solo minado. No, claro. Oye, mira, a ti que te interesa el material aeronáutico, hay un caso que es súper interesante, que es el intento de conversión de helicóptero que hizo Cardó en... Eso ya más en los 80, Sí. efectivamente, con toda la situación que hubo en la enmienda Kennedy, que efectivamente los norteamericanos negaron hasta el uso de repuesto, en algún momento carga de Correcto. centro eyectable. Finalmente la buena relación que tuvo la FACH en la época de Jean Mattei, sobre todo, con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, permitió ralentizar algunos, en el fondo obviar un poquito eso en el caso de la aeronáutica, pero era muy complicado el 78 porque el grueso de la Fuerza Aérea, o sea, había dos ramas principales, había un norteamericano, A-37 F5, y el otro el Hawker Hunter, y el Hawker Hunter era el pilar de la defensa, ¿no? Exactamente. Era la columna del vertebral poder de la aéreo. FACH, por la cantidad y por la buena calidad de los cañones, que permitía un uso, por ejemplo, antiblindaje. Tal cual. Vamos a hacer dije que no iba a hacer, lo voy a hacer igual, tengo que invitar a un amigo. Yo cambio en el programa, yo me voy dando vueltas. Y lo otro, antes de la pausa, señor director, es que les quedé viendo qué estábamos escuchando el día como hoy en la música. En el 62, Chavi Checker, la famosa canción de Twist que estábamos escuchando, fue segunda vez número 1. La primera vez en septiembre del 60, la segunda vez ahora en enero de 1962, dando origen a la gran ola que hubo de Twist que realmente se tomó a Estados Unidos. Y lo segundo, una canción muy particular, Folsom Prison Blues. Gran Johnny Cash. Del gran Johnny Cash, como tú bien sabes, que también te gusta la buena música. Y claro, lo entretenido es que en el año 68 está la versión original. En 68 Johnny Cash tocó en la Folsom Prison. Tocó en la prisión ante más de 2.000 reos, así que hizo realidad un poquito lo que es la canción. En la película de Joaquin Phoenix retrata muy bien el concierto en la prisión, cárcel de Folsom. en la Sí. cárcel. sí. No, es Razón. impresionante. Segunda pausa y regresamos. Director, estamos de vuelta en Vintage, el baúl de los recuerdos. Se coló un recuerdo personal mío, pero que habla un poquito de la época. Es la canción Michelle de Gerard Lenormand, que debo decir que es una de las primeras canciones que yo escuché en mi vida. Y yo, cuando era chico, tenía unos 2 o 3 años, me gustó esa canción. Siempre soñé con viajar a Francia. Había unos catálogos de autos mayores que siempre dije, algún día me gustaría ir. Y en 2023 por fin pude cumplir el sueño de viajar a Europa. Aprovechamos a saludar también a un gran amigo de la casa, que es Remy Caravantes, que hace tiempo que no nos visitaba. Gusto saludarte, Remy, bienvenido. Hola Javier, buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí estamos, año 2026, segunda temporada, esperemos la tercera. Claro, Eso. exactamente. A partir de marzo. ¿Qué te ha parecido todo este tema, tú que vienes del modernismo ferroviario sobre todo, y también de la historia de la automoción, como dicen los ingleses, el tema del coleccionismo militar? Mira, en particular yo creo que es importante preservar historia.
esto es un tema clave. Estamos hablando que un país sin historia no se desarrolla, vuelve a cometer los mismos errores, y yo creo que la actividad que están haciendo acá los chicos, que están muy presentando y que está atento escuchando ahí con el director, es importante destacar que Chile, a pesar de no tener, y hablamos no solamente de la parte militar de lo que estaban hablando, sino también en lo naval, también Chile ha tenido una gran potencia y sin tener tantos buques. Caso icónico que de una corbeta, la Esmeralda, por ejemplo, que los ascéticos respetan mucho a Arturo Prat por su... Y no fue que haya ganado por capacidad y por un gran vehículo. Estamos hablando que fue contra un monitor Huáscar, un vehículo... perdón, no es vehículo, un barco, un buque blindado. Entonces yo creo que es bueno recordar esas raíces y recordar que sí se pueden tener grandes éxitos. Tal como hablamos en otros capítulos también, construcción de vehículos, de autos, de trenes, y mantener que, a pesar de que estaban con chalitas, con zapatillas, como decían ahí, sí, lucharon y se estaban preparando para lo peor. Así muy bien. Remy, a propósito de la conmemoración, va a haber una nueva conmemoración del aniversario de Querón, que ahora se cumplen 40 años. El año 1986 fue este accidente tan terrible entre dos automotores AES. Luego recordemos el atentado que hubo, y que solo existía una sola vía, y un pésimo sistema de comunicaciones. Bueno, 17 de febrero de 1986. Febrero fue. 17 de febrero del 86 fue el accidente de Querón, que recordemos que el tema de una vía fue por un, abro comillas, ataque al puente, que fue el año 1985. Y la colisión fue entre el AES 19 y el AES 9. Claro. Cifras oficiales hablan de menos de 500, más de 500 heridos, solamente 50 muertos. La historia y lo que nos hemos visto, y tú que participaste también con AES 20 cuando hicimos la conmemoración a los 39 años y a los 38, es un accidente que no se puede volver a ocurrir, y un tema que también nos recuerda la importancia de mantenernos en contacto, que se sacó de limpio, que recuerda los sistemas de comunicación, que fue lo que se cuestionó mucho para el accidente de Queronque. Estamos hablando que los sistemas eran con sistemas staff, estamos hablando que fue con instalaciones del año 1928. Claro. Todos los sistemas de comunicación entre las estaciones, estamos hablando, redondeando, años 30, accidentes en los años 80, o sea, estamos hablando 60 años. Ahora, anda a tener algo, tu celular, Javier, por ejemplo, o una chaqueta, hoy que tiene 70 años de servicio. ¿Cuándo uno podría pensar eso? Ahora, eso lo que nos dice Remy es muy importante, muchachos, porque así como ustedes hablaban de la parte militar, Chile es un país muy atrasado hace unos nada más que 40 años. Recién estaba en el caso militar modernizándose, y en ferrocarriles, digamos, mucho tiempo después. Así como Remy nos decía con respecto al accidente, que es necesario recordar, tener memoria, digamos, que ¿cuál es un poquito el objetivo? Primero una pregunta para ti, Diego, también para Álvaro, de poder justamente rememorar esa etapa del siglo XX que fue también hecha muy a pulso por parte de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, como enseñanza para el futuro. Bueno, hay un aspecto, sobre todo lo que es el equipo, la compra de equipo, y lo que es la importancia de tener unas Fuerzas Armadas fuertes y listas. En el caso del ejército chileno, no siempre fue así. A inicios del siglo XX éramos una potencia militar como tal, pero teníamos un ejército formidable, una armada increíble, y por descuido, a partir del inicio del siglo XX, fue cayendo, aumentó quizás un poco con lo que es el pacto de ayuda mutua, pero la tendencia estaba de un ejército que se está quedando atrasado, la guerra moderna no daba más, y eso terminó culminando en el tacnazo, al punto que no había dinero, no había munición, no había nada. Era una situación de pobreza impresionante. Y los sueldos neolazes, muchos oficiales tienen que taxiar. Sí, 2 trabajos. Y eso es importante recordarlo, en porque... algún minuto incluso se habló de un segundo episodio de Ruido de Sables. Exacto. Claro, entonces es súper importante recordarlo, porque en la actualidad está estos cuestionamientos del presupuesto del ejército y demás, sin entrar en política, por supuesto, pero hay efectivamente una carencia o una poca actualización respecto a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿a qué voy con esto? O que los vecinos, en el fondo, sin perjuicio de que lo mejor es llevarnos todos bien, los vecinos actualmente se están repotenciando. Y cuando Chile está con el pie atrás en defensa, normalmente los vecinos buscan, por ejemplo Perú, la salida al mar.
Argentina, no, que los El campos de hielo sur. El Silala. El Silala de Bolivia y así. Entonces es importante tener este tipo de fortaleza, por así decirlo, para evitar eso, porque si nosotros estamos acá y los vecinos están por acá, ya, prefieren no meterse y mantenemos la paz. Pero si es al revés, claro, se dan las crisis del 78, 75 y demás. es el concepto de disuasión, ¿no es Es cierto? que la defensa de Chile, bueno, y eso nosotros lo tenemos, el Estado de Chile lo tiene declarado en el libro de la defensa, Exacto. Claro. que nosotros tenemos una defensa disuasoria, nosotros tenemos una defensa no agresiva, y esa es una de las razones, que es muy interesante también, de por qué Chile no tiene ni nunca ha estado en proyecto de tener un portaaviones, porque Chile no tiene intereses fuera de sus fronteras. Podría ser de Pascua. No echaría en falta un LHD, de desembarco por aeronave, en caso Claro. de apuro, pero bueno, claro, esto se ofreció, los ingleses ofrecieron en los 60, Sí. incluso con aviones que no eran muy queridos, los Scimitar. Salvo. Lo ofrecieron en los 60 y obviamente con la plata que había en esa época, no, bueno, No, hay otras no prioridades. había de dónde. Que se compraron los Hawker Hunter en el 67, pero la cosa es que... Que a todo esto, la operación de los Hawker Hunter, que los trajeron en vuelo, es súper interesante también. También es un episodio que vale la pena Claro. estudiarlo. Y bueno, ¿por qué es importante, además de lo que es esta defensa, también es importante recordar quiénes están detrás de este uniforme? Porque, claro, uno ve un casco ahora, pero ¿quiénes son el casco? Un tío, un abuelo, un un hermano, bisabuelo. un papá. Y son experiencias que todavía están vivas. Entonces hay que rescatar eso. Pasaron penas, pasaron miedos, sobre todo en lo que es la época del 78, muy buenos recuerdos, aprendieron algún oficio, entonces vale la pena recordarlo, aprovechar que está la gente todavía viva para mantener esa historia. Claro, para hacerle un homenaje, ojalá, por ejemplo, poder desfilar, a pesar que ningún uno quizás lo haría por el cuento que significaría, estar recordando una etapa donde casi estamos en guerra, pero sería lindo verlo desfilar en una parada militar, por ejemplo, Claro. los veteranos, a los conscriptos veteranos, los oficiales veteranos. En la despedida, nos llega un mensaje de María José Andrade, Diego Andrade, un seco. Nos llegó un mensajito acá al Instagram. Ah, mi prima, sí. Y Remy, ahora estás con más tiempo, así que nos va a poder acompañar más seguido, ¿no? Veremos, depende de lo que diga el director, nuestro jefecito por ahí, No, claro. usted. Bueno, que aquí compartimos las labores, porque es el director, digamos, de audio y visual, digamos, audiovisual, pero yo soy el que manda los temas, así que invitado cuando quieran. Claro. Yo soy el que ve la parte editorial. Oye, muchas gracias, cierto, por habernos acompañado y, bueno, algún mensaje que quieras dejar también a la gente. Un mensaje, la verdad, muy sencillo, que es que una invitación a que aprendamos a querer lo nuestro, aprendamos a querer lo local, la historia propia. Creo que existe mucho interés, obviamente, por todo lo que es la industria del cine, así, relacionado con recreación o agrupaciones históricas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, con Vietnam, que me parece interesantísimo. Soy un tremendo nerd histórico, pero creo de que falta mucho cariño por lo local, hay mucha historia por contar, hay muchas cosas que no se han dicho, hay cosas que son poco conocidas y que, como bien decía Diego, tiene que ver con las historias de nuestros padres, tíos, abuelos, que están ahí, que te pueden contar la historia de primera fuente y construir memoria nacional. Eso es. Esto es algo que a mí también en la parte final, digo que me toca especialmente porque yo también le pego un poquito a la recreación y claro, es más fácil conseguir un uniforme de piloto de Segunda Guerra o recrearlo que un uniforme de piloto chileno del 78 o de la época anterior. También ojalá que haya más gente que pueda hacer réplica. Y eso, afortunadamente, la tecnología está ayudando. Es más fácil recrear, digamos, dibujar en un AutoCAD, recrear un uniforme basado en fotos. La tecnología ha ayudado un poquito también. Sí, desde luego. De hecho, aprovecho de hacer este anuncio acá. Últimamente lo he tenido en pausa por temas de estudio y demás, pero la tecnología 3D nos ayuda mucho en las réplicas. Actualmente hemos hecho 2 réplicas de SIG 510 en 3D. Todas inertes, y no sirven para nada más que para la muestra, pero son idénticas a la real. Entonces eso nos ayuda a lo que sea una representación más fiel. Porque si bien yo hice unos de madera, nunca será tan preciso como el de verdad, por los detalles que tiene y demás. Entonces la tecnología se ha ayudado en ese sentido. Bueno, nos estamos despidiendo entonces, invitándonos para un próximo capítulo de Vintage, el baúl de recuerdos, la próxima semana, y espero que nosotros quedamos muy contentos por hablar un poquito de lo nuestro, como ustedes decían, de la historia de la militaria, el coleccionismo militar y el esfuerzo que hacen ustedes también como agrupación para poder enseñarle, para mostrarle a la gente las distintas instancias que hemos tenido la oportunidad de visitar, un poquito de nuestra historia que tal como es el título del batallón está un poquito olvidada y es bueno
bueno recordarlo. Así que nos vemos la próxima semana, 7 días más, con más Vintage, el baúl de los recuerdos. Esta fue la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas, la radio de la reina. La próxima semana, Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM, la radio de la reina.